Muy buenas tardes, estamos aquí en las inmediaciones de la Universidad Nacional en la cafetería Ojalves. Y en esta oportunidad nos acompaña el doctor Eduardo Madrigal, un amigo también de la universidad y de todos los que estamos acá. Este es otro programa más del Museo Dialoga, que es producido por el Museo de Cultura Popular de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional. Y también tenemos la compañía de Gustavo y de Mariana. Así que le damos la bienvenida a don Eduardo y vamos a hacer una pequeña presentación, porque en realidad si hiciéramos una presentación de toda su experiencia y producción, creo que nos llevaría la totalidad del programa. Don Eduardo es doctor en Historia. También él es formado en el área de la música, se graduó precisamente en la universidad en París, ¿verdad? En Francia, en Toulouse, él se graduó en Historia y ha tenido en este momento su cargo como es profesor catedrático de la Escuela de Historia de los Estudios Generales, de la universidad, es investigador del ciclo. Y tiene su producción fundamentalmente en lo que es el tema de historia colonial, historia del poder y en general historia de Centroamérica, ¿verdad? Desde un enfoque centroamericano la mayoría de sus estudios. Así que muy bienvenido, don Eduardo, y muy bienvenido a los compañeros. Gracias, profesor. Para nosotros es un honor tener al profesor Madrigal hoy en el programa, ¿verdad? Y para empezar la charla, profesor, que nos cuente cuál ha sido su perspectiva de la celebración del Bicentenario, cómo ha sido, desde incluso su perspectiva de cómo se ha celebrado desde el gobierno, cómo ha sido su visión. Bueno, para empezar me voy a despojar de la mascarilla, ¿verdad? Para que grabemos con comodidad, ¿verdad? Mi perspectiva es agridulce sobre esta celebración. Creo que han habido cosas muy buenas que vale la pena resaltarlas y hay que reconocerlas. Hay gente que ha hecho magníficos trabajos desde el punto de vista académico o desde el punto de vista de las celebraciones, digamos, públicas con despliegue político y la cosa. Sin embargo, también queda uno con la sensación de que ha sido muy deslucido, porque para hacer unos 200 años de independencia ha sido relativamente poco lo que se ha visto en términos de celebraciones, en términos de entusiasmo, empezando que el gobierno cambió la fecha del feriado del 15 de septiembre al 13 para hacer el fin de semana largo y favorecer al turismo. Bueno, el turismo merece todo el respeto del mundo, pero igual el 15 de septiembre era el 15 de septiembre, eso no había que cambiarlo. Y luego se nota muchísima improvisación, muchísima falta de planeamiento para las celebraciones. El gobierno inicia sus actividades relativas al Bicentenario hasta en febrero de este año, cuando está documentado que para 1921, para el centenario, empezaron a planear un año antes y la ciudad de San José se ornamentó completita. Y eso no ocurrió en esta ocasión. Las celebraciones, esa celebración con drones que hizo la Municipalidad de San José en el Estadio Nacional, pues fue una cosa loable, pero lo anunciaron una semana antes, o poco más. Entonces tampoco se nota que haya sido una cosa extremadamente planeada. Y fuera de eso, las instituciones públicas tampoco han tenido una participación enormemente destacada. Lo que hacen en casi todos los casos, incluyendo el gobierno central y las descentralizadas, es ponerle el membrete de bicentenario a las actividades que tienen, que son comunes y corrientes, que las hacen todo el tiempo y es parte de su trabajo. Pero no hay realmente celebraciones especiales para el bicentenario, o muy poco en todo caso. Las que sí se han puesto la flor en el ojal, yo diría, son las instituciones académicas. Las universidades han hecho un trabajo bastante bueno, aunque también hemos tenido limitaciones con la pandemia y yo creo que podríamos haber hecho hasta más de haber querido. La Biblioteca Nacional ha hecho un trabajo excelente, han hecho conferencias, mesas redondas, todo tipo de actividades, exposiciones, conciertos, etcétera. Entonces eso es también loable. Algunas de esas actividades no han tenido relación con el Bicentenario, pero las metieron dentro del Bicentenario, pero otras sí que la tuvieron, entonces eso es bastante positivo.
y también las escuelas de historia, tanto de acá, de la Universidad Nacional, como de la UCR, han hecho un buen trabajo. Recientemente, ahora, incluso esta misma semana, estamos en un congreso del Bicentenario en la Escuela de Estudios Generales, que yo creo que ha sido una maravillosa actividad, estuvo súper bien organizada, se planeó también con bastante antelación, hubo invitados internacionales y nacionales de alta talla. Entonces creo que en general las instituciones académicas han hecho trabajos muy buenos, inclusive el mismo Ministerio de Cultura, uno pensaría que debería haber hecho mucho más para esta celebración, y sin embargo no fue así. Entonces de ahí lo agridulce de mi sentir, ¿verdad? Que hay gente que ha trabajado muy bien, hay gente que no ha trabajado tan bien, pero en general se siente que hay poco entusiasmo, poco compromiso, incluso no hay absolutamente ningún centroamericanismo en el tema, a pesar de que somos todos los 5 países los que estamos cumpliendo los 200 años de independencia. No ha habido ningún interés en vincularnos, en contactarnos, ni siquiera de nosotros hacia el resto de los países, ni de ellos hacia nosotros. Entonces uno se pregunta qué pasa, y aparentemente, por comentarios que he escuchado de colegas de Guatemala, de El Salvador, de otros países centroamericanos, tampoco ha habido gran cosa de celebración. Entonces se nota un ambiente apagado en general, pese a que hay cosas muy buenas que vale la pena reconocer. Sin duda hay una gran diferencia en lo que fue la celebración en 1921 de ese centenario y el bicentenario. Y una de esas diferencias es este enfoque centroamericano, además de procesos políticos que se gestaron y que buscaban precisamente volver a la integración, ¿verdad? Recordemos que es precisamente en 1921 cuando se da el último intento por restablecer la República Federal Centroamericana, y hay una serie de instituciones centroamericanas que son creadas como producto de parte de la celebración. Iba no solamente en el acto del festejo, sino en la búsqueda de generar vínculos fuertes a nivel centroamericano, realmente lograr una integración. Y siempre se dice que ahí es cuando se proclama también una de las mejores constituciones que se ha redactado, que al no lograrse precisamente restablecer ese intento que hacen los grupos unionistas centroamericanos por restablecer la federación, pues estos son elementos que quedaron ahí y que de alguna medida pues pusieron término a estos intentos de integración política de la región. Pero que ahora no vemos esos vínculos, porque hay que decir que existían grandes vínculos institucionales, pero también intelectuales. Bueno, el Congreso de Estudiantes a nivel centroamericano, de estudiantes universitarios que se celebra, y son aspectos que, como decía muy bien don Eduardo, las universidades han venido aportando, desde una concepción de celebrar, pero también de reflexionar en torno a este hecho. Y ahí podríamos tomar un punto, y es la celebración también nos permite estudiar nuestra historia y entender la historia. Así que, don Eduardo, me encantaría que usted nos hablara de, bueno, un poco de esa Costa Rica hacia 1821, cómo era esa Costa Rica que hace 200 años estaba en las vísperas de la independencia. Yo creo que era una Costa Rica colonial, ciertamente, pero estaba en vías hacia la modernidad, ya, de una manera muy importante. Y esto no de esa época, sino desde el siglo XVIII. Ya desde el siglo XVIII empezamos a encontrar reformas modernizantes de parte de la dinastía de los Borbones. Ya encontramos planteamientos donde la monarquía, la existencia misma de la monarquía no se justifica a partir de razones espirituales, como se había hecho en los siglos anteriores, en el XVII, en el XVI, todavía al inicio del XVIII, sino que se empieza a justificar en base a su utilidad. Y esa utilidad es económica y es política, es decir, tiene que haber una utilidad en la producción, en la generación de riqueza y en el ejercicio del poder. Y ambas cosas en esta época están muy controladas, muy dirigidas por el espíritu ilustrado, por el espíritu de las luces, que es un espíritu racionalista. Entonces lo que vamos a encontrar durante todo el siglo XVIII y hasta la independencia es una progresiva racionalización del ejercicio del poder y de la organización económica. Entonces, en Costa Rica vamos a encontrar una fuerte influencia de los Borbones en múltiples aspectos que empiezan a transformar la administración colonial y empiezan a transformar la vida colonial,
Tenemos la fundación de las villas nuevas, así llamadas, como las llamó Carlos Meléndez, es decir, San José, Heredia, Alajuela, que respondieron a una inquietud racionalizadora de la corona y de la iglesia por reunir a la gente en poblados para mejor controlarlos, para el mejor cobro de impuestos, para el ejercicio del poder, tanto civil como eclesiástico, etc. Se da la creación de la factoría de tabacos, del monopolio del tabaco, que también tenían como finalidad racionalizar la producción para sacarle más jugo a la economía, para sacarle más jugo a la producción agrícola, en este caso exportable. Hay interés muy fuerte de la corona española por conocer a la población, se mandan a hacer censos, por ejemplo. También se jalan las riendas fuerte en cuanto al contrabando. Hay toda una tendencia fuerte desde el inicio del siglo XVIII para controlar el contrabando. Esto implica mejorar el cobro de impuestos. Se da la creación de las intendencias también en 1785-86, se ponen en marcha en Centroamérica. Entonces eso también tiene como finalidad racionalizar la administración de los dineros, en este caso de la corona, ¿verdad? No se puede hablar de dineros públicos en esa época porque el concepto no es que el dinero era público, era del rey. Eso hay que tenerlo muy en claro, ¿eh? La Real Hacienda, estamos hablando de la Real Hacienda. Pero entonces todo esto buscaba una reorganización de las sociedades de preceptos racionales. Vamos a encontrar también políticas educativas. Carlos III manda a fundar escuelas en todas partes en donde se puede. Aparecen seminarios de teología donde enseñan latín y otra serie de disciplinas, y en 1814 se funda la Casa de Enseñanza de Santo Tomás. Entonces también ahí vemos una inquietud racionalizadora y una inquietud por desarrollar la educación, lo cual es muy ilustrado, es parte de la esencia misma de la ilustración. Rousseau dijo que la manera de conseguir la felicidad era mediante el cultivo de las virtudes del intelecto. Entonces para buscar la felicidad de los pueblos había que cultivarlos intelectualmente, eso es el racionalismo puro. Y encontramos políticas de salud también, por ejemplo, hay campañas de vacunación a inicios del siglo XIX contra la viruela. Se funda un lazareto también en 1805, hubo intentos de crear un hospital San Juan de Dios que no prosperaron en la época colonial, pero sí prosperaron después. Entonces encontramos toda una serie de elementos que van a anunciarnos una modernización, hay un proceso de modernización. Ese proceso alcanza un punto culminante en 1812 con la Constitución gaditana. Vamos a encontrar que se produce una invasión a España por parte de Napoleón Bonaparte. Los españoles se organizan en juntas para gobernarse mientras no hay rey, mientras no está el rey presente, para resistirse a la invasión, y emiten una constitución política en donde por primera vez establecen una división de poderes. Hay un ejecutivo, un legislativo, un judicial, las autoridades se escogen por sufragio. Hay un concepto de ciudadanía, los habitantes del imperio son ciudadanos de la monarquía. El rey queda limitado en sus facultades, también quedan reglamentadas las facultades de poder del rey, y entonces esta influencia la vamos a ver creciendo hasta llegar al momento de la independencia. El rey, cuando regresa al trono después de la expulsión de Napoleón, cancela la Constitución. Fernando VII la manda a eliminar, y en 1820 se reinstaura por un nuevo golpe de estado que le dan a la corona española. Entonces vuelve otra vez a ponerse en práctica todo esto, y ya para ese momento vamos a tener un conjunto de criollos ilustrados en Costa Rica que tienen fuerte influencia en los acontecimientos que están sucediendo. Ya manejan un discurso político de república, de renovación de la monarquía, de búsqueda de una modernidad política. Ahí está José Antonio Liendo y Goicoechea, está también el bachiller Osejo, que viene de León de Nicaragua. Está Juan Mora Fernández, que estudió en León de Nicaragua. También León de Nicaragua, la Universidad de León de Nicaragua era un foco de irradiación de ideas ilustradas en ese momento. Tenemos al padre Florencio del Castillo también, que promovió igual políticas de carácter social, incluso porque los ilustrados decían que había que combatir la mendicidad, combatir la pobreza, ayudar a los indígenas a que se convirtieran en factores productivos y todo esto. Entonces hay una efervescencia intelectual, una efervescencia política, de ideas políticas tendientes a conseguir una modernización, a ir caminando hacia una modernización. Entonces eso es lo que va a hacer eclosión, digámoslo así, en 1821, ya sin la presencia de la corona española, se empieza a desatar todo esto, ¿verdad? Ya vamos entonces a caminar hacia la construcción de un Estado moderno.
hacia el inicio de la construcción de un Estado moderno. Entonces, yo situaría el proceso de independencia en el contexto de una modernización, de un proceso mayor de modernización. La independencia fue una coyuntura inesperada, como lo dijeron los historiadores desde la época más tradicional. Eso no es ningún descubrimiento, en realidad la independencia nos llegó casi sin buscarla, sin querer, inclusive a la misma Guatemala. No hubo una guerra de independencia, no se disparó un tiro en toda Centroamérica para lograr una independencia, más bien hubo que responder a coyuntura del momento. En otras palabras, fue un acontecimiento coyuntural que no era previsible, que nadie lo esperaba, nadie lo provocó tampoco, pero se fue dando y hubo que reaccionar frente a eso. Entonces, la independencia como tal, tal vez no es un gran hito en el sentido de que no hay una transformación respecto a lo que venía anteriormente, pero sí es una consecuencia de todo este proceso de modernización que empieza desde mediados del siglo XVIII, cuidado si no antes, y que va a continuar durante todo el siglo XIX y sigue hasta nuestros días, porque el Estado moderno sigue en construcción, eso no se ha terminado. Todos los días se crean instituciones, todos los días hay nuevas legislaciones, todos los días hay discusiones de ideas políticas. Bueno, ya decimos que en este bicentenario no hubo casi discusión de ideas políticas, nos quedamos con lo mismo, ¿verdad? Repetimos el mismo discurso ya archiconocido de siempre, que las banderitas y los símbolos y los héroes y la efeméride como tal, pero no hubo realmente un debate acerca de lo que es la nación. No hubo realmente, lo que más me preocupa a mí es que no hubo un debate sobre qué vamos a hacer con el Estado moderno en el siglo XXI, porque el Estado moderno está en crisis en el siglo XXI, se nos está cayendo a pedazos por culpa de la globalización, del neoliberalismo y de otro montón de cosas. Eso no se discutió, nadie lo planteó. Pero eso también llama la atención, que en la época misma de la independencia, en el siglo XIX, en 1821, hubiera tanta efervescencia de discursos políticos y tantas inquietudes en términos de ideología, de qué vamos a hacer en el futuro, de para dónde vamos. Ahí sí hubo realmente preocupación grave y la cosa era tremenda, porque, como decimos, fue un proceso prácticamente inesperado, incontrolable. Nadie tenía control de lo que estaba pasando y nadie podía saber qué iba a pasar. Entonces, sí, efectivamente, redondeando un poco ideas, fue una época muy volátil, fue una época de grandes transformaciones, pero más que eso, de grandes inquietudes a nivel político, a nivel ideológico, y también de grandes proyectos para el futuro. Sí, sin duda. Esto que usted menciona de las villas nuevas de la Costa Rica borbónica, que diría don Carlos Meléndez, también no solamente es el cambio urbano, el surgimiento, este cambio de centros de población, de integrar, sino que incluso en sus estudios se ve con claridad cómo se van conformando no solamente un cambio geográfico, sino también un cambio político, porque en torno a estos cabildos o a estos poblados, que todavía será hasta después de la Constitución del 12 que ya formen sus cabildos, se van organizando nuevas redes, nuevas élites de poder, que eso es un elemento fundamental precisamente que me parece a mí sustenta este debate y estas diversas ideas y caminos que en el momento de la independencia pues afloran. Y podemos decirlo, que fue un acontecimiento inesperado, pero fue muy hábilmente aprovechado por los grupos para debatir sus ideas y algunos de ellos pues ostentar poder que hasta ese momento no hayan tenido acceso al poder. Y en eso yo recuerdo sus estudios sobre las élites políticas, por lo menos en el caso de Cartago, en el caso de Heredia, y tal vez nos pueda comentar, porque luego viene, es precisamente cuando se habla de esos proyectos políticos, de estos antagonismos, ¿verdad?, que siempre se traen a la historia, ¿verdad?, y me encantaría que nos explicara un poco más sobre estos antagonismos. Sí, esos antagonismos hay que retomarlos muy seriamente, porque todavía tengo la impresión de que nadie ha estudiado los localismos del siglo XIX con una perspectiva reciente, con una perspectiva desde nuevos enfoques, desde nuevas teorías, desde nuevas metodologías, y todavía nos estamos manejando mucho en lo que escribieron los historiadores tradicionales. Todavía manejamos mucho las posturas de Obregón Loría, las posturas de don Carlos Meléndez, que son valiosísimas y son fundamentales, y hay que citarlos porque no puede uno evadir citar a los autores tradicionales. Pero no ha habido nadie todavía que replantee el tema en el siglo XIX. Y hay que replantearlo porque muchas cosas, yo tengo la sensación de que no son como las dijeron los historiadores tradicionales. Hay
ciertamente localismos, pero eso no es lo que explica todo el fenómeno, todo lo que sucede en el siglo XIX. Estamos pensando en la batalla de Chomogo, en el cambio de capital de Cartago a San José, en la guerra de la Liga, en la ley de la ambulancia, todos esos asuntos. Eso casi nadie lo ha tratado. Digo casi porque sí hay algunos estudios que lo han mencionado tangencialmente, pero no le han entrado de lleno porque no era su tema. Pero ya ahí hay sugerido algunas cosas que nos hacen pensar que hay que retomar ese tema. Pienso en el estudio de Pablo Rodríguez sobre la fiscalidad, que también menciona el tema de la caja única del Estado y otra serie de cuestiones que tuvieron que ver con los grupos de poder local, cómo los grupos de poder local se apoderaban muchas veces del Estado mediante el financiamiento. Por ejemplo, en la guerra del 56 se señala que financiaban al Estado comprándole bonos de deuda que se utilizaban para financiar la guerra. Entonces ahí vemos cómo las aristocracias de poder local apoyaron al Estado y más bien estuvieron interesadas en que el Estado se consolidara, porque de eso dependían los intereses que les iban a pagar de vuelta cuando recibieran el pago de lo que le estaban dando al gobierno. Luego también están los trabajos de Liliana Dall'Olio, que ha escrito sobre el monopolio del aguardiente en el paso del siglo XVIII al XIX, y también menciona lo mismo, que habían unos grupos de poder local que se apoderaban de los estanquillos de aguardiente, que eran la principal entrada de ingresos del Estado. Entonces también había intereses de los grupos de poder local por fortalecer el Estado. Entonces uno se cuestiona localismo, particularismos, conflictos, o hasta qué punto más bien transacciones de intereses entre grupos. Pero repito, eso no se ha estudiado adecuadamente, eso hay que retomarlo. Las villas nuevas surgen en el siglo XVIII. Antes de eso, Costa Rica tenía dos ciudades que eran Cartago y Esparza. Las dos tenían ayuntamiento, uno de ellos era inoperante, el de Esparza, porque Esparza es destruida por los piratas en 1685, queda solo Cartago, y el resto eran despoblados. Todo el Valle Central Occidental era una zona rural completamente, en donde, como lo señaló la historia tradicional, fueron llegando pobladores de sangre mezclada generalmente, o españoles pobres también, que no eran de la élite, aunque llegó gente de la élite también y establecieron plantaciones, por ejemplo, de azúcar, etcétera. Tenían trapiches y demás, de manera que sí había cierto capital económico, pero habitaban dispersos, no había núcleos de población. Entonces, en vista de este espíritu racionalizador de la corona española del siglo XVIII, hay un interés por nuclearlos, por reunirlos en núcleos poblados. Y la iglesia colabora también, y mucho de eso viene de la Audiencia de Guatemala. La Audiencia de Guatemala es la que le dice a las autoridades de Costa Rica: vean, reúnanme a esta gente, necesitamos fundar pueblos, fundar poblados para controlar, para poder tener cobro de impuestos más eficiente. Y a ellos hablaban del pasto espiritual, ¿verdad?, que era el gobierno eclesiástico. La iglesia colabora directamente, el obispado de León manda al obispo Tristán, por ejemplo, con la intención de fundar Alajuela en su visita apostólica. Alajuela se funda durante la visita apostólica del obispo Tristán. Entonces, con toda claridad, hay una unión de las autoridades coloniales, tanto de la corona como de la iglesia, con el fin de reunir a la gente de población. Entonces, lógicamente, ahí se van a crear nuevos espacios de poder, porque alguien va a tener que gobernar esas villas. Las gobiernan inicialmente tenientes de gobernador o los alcaldes de la Santa Hermandad. La Santa Hermandad era la que se encargaba de vigilar los campos, de vigilar las zonas rurales, era como la policía rural de esa época. Entonces, como eran todavía poblaciones no consolidadas, todavía estaban bajo la jurisdicción de la Santa Hermandad. Entonces ahí es donde van a aparecer estas nuevas élites, y con posterioridad los vamos a encontrar en 1812 ya con cabildos constituidos, y esos cabildos van a ser los que van a jugar el papel clave en la independencia. Bien, vamos a continuar nuestra conversación con don Eduardo Madrigal después de disfrutar de un delicioso café, la cafetería Hojaldres, la cafetería de la universidad. Y después hemos disfrutado nuestro café y una deliciosa repostería, tanto repostería actual como también tradicional, como unos deliciosos bizcochos que se los recomiendo. Así que vamos a continuar nuestra conversación y le vamos a dar la palabra a Mariana.
Profesor, yo quería hacerle una pregunta. ¿Cómo podemos hablar de nuestro público para entender el proceso de independencia? Tal vez no como una fecha aislada, solo el 15, sino como un proceso, en eso que usted mencionaba, de la modernidad, de la colonia a la modernidad. Eso es todo un tema, porque sí, efectivamente, uno de los problemas, empecemos por lo siguiente: las efemérides patrias, todos sabemos que son constructos de la modernidad, son constructos del Estado moderno y están en directa relación con la necesidad de generar una identidad nacional para lograr la subordinación de la población al poder del Estado. Entonces ahí es donde se desarrollan los símbolos nacionales, porque primero se construyen las instituciones, luego vienen los símbolos, todo lo que es bandera, escudo, himno, los héroes nacionales, y ahí entran las efemérides. Entonces, está bien conocerlo, está bien celebrarlo, pero hay que manejar una postura crítica hacia el Día de la Independencia. El principal problema que tiene el Día de la Independencia es que no existe. No hay un día en que uno pueda decir: Costa Rica este día se independizó totalmente de todo el mundo y fue absolutamente libre y soberana. Eso es producto de un proceso, efectivamente, como usted dice. ¿Por qué? Porque cuando llega, y esto a mí me lo enseñaban mis profesores de colegio. Por suerte tuve magníficos profesores en el Liceo de Costa Rica que fueron los que me motivaron a estudiar historia, mis profesores de estudios sociales. Eso es la cuñita para que los que estudian estudios sociales se sientan motivados hacia su carrera y entiendan la importancia de lo que hacen. Mis profesores me decían esto, que no hay, es decir, que la independencia es un proceso. Primero, el 15 de septiembre de 1821 se firma el acta en Guatemala, ok, pero aquí no sabíamos. Aquí nos enteramos hasta un mes después, casi el 13 de octubre de 1821, llegan los documentos, se quedan retenidos unos días en la Diputación Provincial de León de Nicaragua, y aquí llegan hasta después. Y no es sino hasta el 29 de octubre que se da una firma de la independencia. Incluso la junta que firma el acta, que es la junta de delegados de los ayuntamientos, declara como día a celebrar la independencia el 1 de noviembre. Eso nunca se ha celebrado. Nunca se celebró la independencia el 1 de noviembre. Después se asumió el 15 de septiembre porque era la independencia de toda Centroamérica, particularmente a partir del periodo federal, y luego la fecha se mantuvo. Pero entonces mis viejos maestros me decían: sí, efectivamente hay una firma en Guatemala, pero después hay otra firma en Costa Rica. Posteriormente, eso se hace sin disparar un solo tiro, no hubo que ganarse la independencia violentamente por medio de una lucha como en otras partes, como en México, como en Sudamérica. Y no es sino hasta el 56 que eso sucede, porque además después viene el periodo federal. El día de la firma del acta de independencia, el 29 de octubre de 1821, los que firman el acta dicen: nos unimos a México, aceptamos el plan de Iguala, endosamos el plan de Iguala de Agustín de Iturbide y somos parte del imperio de Agustín de Iturbide. Pero después empiezan las polémicas en cuanto a que si queremos unirnos a Iturbide o no. Están los que defienden a Iturbide, los que dicen que Iturbide no, porque es un dictador, porque cerró el Congreso, porque no ha emitido una constitución, porque está gobernando como un tirano, ¿verdad? Y eso no lo queremos para Costa Rica. Y el Pacto de Concordia decía que no nos unimos a nadie hasta que el no tenga constitución firmemente declarada. Entonces México no, pero había otra gente que decía sí. Entonces, uno puede cuestionar: ¿cuál independencia si nos estamos uniendo a México? Nos estamos uniendo a un imperio, a otro imperio. Entonces, no hubo tal independencia. Después, sí, se empieza, el Cabildo de San José siempre dijo: no, mejor mantengámonos totalmente independientes de todo el mundo hasta que tengamos claridad de a quién nos vamos a unir. Porque además en la época se tenía mucho miedo, había mucha inseguridad y mucho temor de que Costa Rica es una cosita muy pequeñita. Había muy poca población, había muy poca riqueza, la economía era muy débil. No teníamos recursos para enfrentarnos aquí si venía Inglaterra, por ejemplo, a invadir el istmo centroamericano y nos conquistaba, literalmente, y no íbamos a poder resistir frente a eso. Entonces había que formar parte de una entidad político-administrativa más grande, un imperio. México o la Gran Colombia de Bolívar también era otra opción que se manejaba, para podernos defender, para poder tener más respaldo para enfrentarnos a cualquier eventualidad que surgiera, porque había muchas amenazas posibles. También el Cabildo de Heredia citaba a la Santa Alianza. La Santa Alianza es una organización que se crea después de las guerras napoleónicas para combatir las ideas revolucionarias francesas. Entonces, todo lo que oliera a república, y eso incluye las independencias hispanoamericanas, era factible de ser atacado por la Santa Alianza. Entonces había todo tipo de amenazas en la época que se temían.
Entonces, se busca unirse a una entidad política mayor. Después de eso nos unimos a la Federación Centroamericana, pasamos a ser un Estado federado de Centroamérica, o sea, uno diría ¿cuál independencia? Después de eso la Federación Trastabilla, viene el proceso de Carrillo, que se nos saca de la federación, y posteriormente Castro Madrid declara la república. A partir de ahí ya somos república, estamos fuera de la federación y somos totalmente libres, técnicamente, pero no nos hemos ganado la independencia con las armas. Eso se logra en el 56. Ahí sí, ya nos enfrentamos a un enemigo externo, los filibusteros, Walker, y hay que sacarlo de estas tierras para poder seguir siendo libres, ¿verdad? Para ganarnos esa libertad. Entonces, por eso era que mis viejos profesores decían, no, una fecha no, es un proceso. Yo reformularía eso, más bien, y lo plantearía en términos de lo que usted decía, la cosa de la modernidad. Tenemos un proceso de modernización que implica una transformación del pensamiento. Ya entramos en una época, en una era de ideas políticas ilustradas, revolucionarias, aunque originalmente los criollos de Hispanoamérica no eran revolucionarios, eso hay que decirlo, ellos eran monárquicos, buscaron aplicar la ilustración, pero para reforzar el imperio y para sostener el poder de la monarquía. Ellos no pretendieron en ningún momento separarse de la monarquía. Estoy pensando en la gente del siglo XVIII, finales, inicios del siglo XIX, eso no se tenía entre las posibilidades. Y la corona española también impulsa las ideas ilustradas y modernizantes con el fin de modernizar el imperio para que funcionara mejor, para extraerle más recursos y para gobernarlo más eficientemente. ¿Esto para qué? Para oponerse a los enemigos, en el caso particular Inglaterra. Entonces, ahí sí podemos situar a la independencia en un contexto de larga duración, que es este contexto de modernización. Entonces, cuando se produce la invasión napoleónica, España queda totalmente debilitada, los reyes cancelados, el vínculo entre España y América cortado por completo, los criollos se ven obligados a gobernarse solos, porque de España no viene nada, y entonces ahí se empezó a plantear, bueno, ¿qué vamos a hacer? España no se ve por ningún lado, no parece que esté logrando sostener el imperio, y cuando México se independiza y el sur se independiza y se va a Chiapas y Chiapas firma el plan de Iguala y se unen a México, ahí las autoridades de Guatemala dicen, bueno, hay que hacer algo, y de lo que queda es independizarnos. El 14 de septiembre de 1821 se reúnen y dicen, no nos independizamos, nos quedamos con España, pero el 15 de septiembre se vuelven a reunir las autoridades de Guatemala y dicen, sí, nos independizamos, y ahí se firma el acta de independencia. Entonces, aquí nos estamos situando en este proceso que es detonado por las guerras napoleónicas, pero ahí en ese mismo momento se están discutiendo las ideas ilustradas, las ideas nuevas, racionalistas, que plantean la necesidad de modernizar el aparato de Estado y la economía. Entonces ya se habla de una división de poderes, de una ciudadanía, también de una economía agroexportadora más consolidada, etcétera, de un vínculo con el exterior, y eso es de lo que se agarran en la independencia, porque la independencia, como decíamos en la primera parte, fue inesperada, no hubo nadie que pudiera controlar eso, ni nadie que pudiera prever lo que pasó. Sucede, deciden los criollos independizarse, ya ven que España no va a sostenerse más y que lo más conveniente es gobernarse solos, y además entonces eso les abre la posibilidad de modernizar su aparato de Estado y de modernizar su economía. De hecho, ahí es cuando empieza el boom cafetalero, poco tiempo después. Vamos a tener en Costa Rica ya para la década de 1830 un crecimiento exponencial de la producción de café, y eso es así porque ya no está el vínculo con la metrópoli que está controlando mediante la política de monopolios las actividades productivas, como sucedió con el tabaco, con el aguardiente o con otros ramos que había en otras regiones de América. En la cuestión de la minería, por ejemplo, donde había minería, todo eso estaba controlado por el monopolio real del azogue, etcétera, ¿verdad? Eso aquí no existió porque no hubo minas de importancia. Pero en toda Hispanoamérica la corona controlaba los ramos productivos. Entonces, cuando se produce la independencia, ya eso se acaba y los criollos pueden despegar. Entonces, ese despegue y el despegue político institucional también, que tiene que ver con la construcción de instituciones, está directamente ligado con el proyecto racionalizador de la sociedad. Hay toda una intención de modernizar tanto la economía como el Estado, el ejercicio del poder. Y ahí es donde vamos a encontrar esa transformación. Entonces, todos estos acontecimientos que mencionábamos, la firma del 15 de septiembre, la del 29 de octubre, posteriormente el proyecto federal, la declaratoria de la República, la guerra de los filibusteros, todo eso está situado dentro de un amplísimo proceso de modernización en el que venía Costa Rica ya desde el siglo XVIII, dentro de toda la corriente que traía la monarquía española, como decimos, de establecer un aparato político y económico racionalista.
¿verdad? Entonces Costa Rica continúa con la misma corriente, se manejan primero pues el mismo vocabulario político que había en el siglo XVIII, inicios del XIX, luego ese vocabulario se empieza a transformar, pero es totalmente dentro de una línea modernizante. Entonces pienso que el mejor enfoque que se le puede dar a todo esto es situarlo dentro de un proceso de modernización. Profesor, y todo esto que usted nos estaba comentando, exactamente un proceso de modernización que no ha acabado, todavía seguimos en él, ¿verdad? A mí me pareció muy curioso ver que en estos meses salieron muchos comerciales vendiéndonos esto de independencia, Costa Rica, que como que si el proceso hubiera sido inmediato después el 16 de septiembre de 1821, ¿verdad? Cosa que pues desde la historiografía ya se ha notado que esto no fue así, ¿verdad? ¿Qué cree usted que para el siglo XXI nos hizo falta de racionalizar todo esto, dejar un poco atrás esos mitos y darle a la población otro discurso, ¿no? No hubo absolutamente ninguna reflexión sobre eso, excepto en las instituciones académicas donde sí nos hemos ocupado del tema. Repito, la Biblioteca Nacional hizo una labor fantástica también. Otras instituciones también vale la pena que no menciono para no olvidarme de ninguna, pero sí hay una carencia a nivel nacional. El gobierno no promovió absolutamente ningún tipo de reflexión, y eso es lo que hablábamos, con lo que nos quedamos en este bicentenario fue con las banderitas, y la máxima innovación fueron los drones en el Estadio Nacional, que es una cosa vacía de contenido, muy bonita tecnológicamente, pero es el mismo contenido de siempre, los mismos discursos de la nación, y la gente, muchos asumieron con respeto la causa de la nación, el discurso de la nación, pusieron banderas en sus casas, etcétera, pero no hay una innovación al respecto. Y en la actualidad el Estado-Nación está fuertemente golpeado, está fuertemente debilitado por 1000 razones. Una de esas razones es la globalización. Se nos ha obligado a pertenecer a un entorno global que hace que los estados nacionales se debiliten. ¿Por qué? Porque se nos dice, tienen que abrir las fronteras, tienen que quitar todas las barreras al comercio, tienen que firmar TLCs, tienen que abrirse a todo lo que venga, a las transnacionales, el capital extranjero, la propiedad intelectual, sobre todo en el plano tecnológico, etcétera, ¿verdad? Entonces el Estado-Nación, ¿qué es lo que le sucede? Que va perdiendo soberanía frente a todas esas cosas, porque va quedando sometido a fuerzas que están situadas en la globalidad y que no las puede controlar. Ni siquiera los todopoderosos Estados Unidos, ni la Unión Europea, ni nadie controla la globalidad. Las potencias están en este momento en una pugna entre ellas y nadie tiene un control total. Entonces, ¿qué puede esperar Costa Rica? ¿Qué puede esperar Centroamérica? No digamos Costa Rica, digamos Nicaragua. Con todo el respeto que nos merecen los hermanos nicaragüenses, los hermanos guatemaltecos, ¿qué pueden esperar? ¿Qué poder tenemos frente a eso? ¿Verdad? Y nos decían que íbamos a competir en igualdad con un TLC, con Estados Unidos y con todos esos. Eso es ridículo. Entonces, lo interesante es que todo esto nos debilita como Estado-Nación. Nos imponen una cultura global que es emanada del entorno transnacional, definitivamente, que tiende a hibridar todas las culturas, porque ellos necesitan vender en el nivel global, entonces tienen que idear productos que le gusten a toda la globalidad, y eso implica una fusión de culturas. Entonces la cultura global es una cultura híbrida. Eso socava y erosiona las culturas nacionales, socava y erosiona el nacionalismo del siglo XX, que era la gran ideología que le daba la fuerza al Estado-Nación. Por eso se llama el Estado-Nación, porque al Estado se le suma una identidad nacional y un concepto de nacionalismo, un orgullo por esa identidad, que lleva a la gente a matar y a morir por ella. La gente mató y se hizo matar en las guerras mundiales en nombre de una patria y en infinidad de guerras. Pero eso se nos está socavando con este entorno global, con el debilitamiento del Estado-Nación, que aparte de todo ha sido fuertemente atacado por el neoliberalismo, que le dijo redúzcase, despida planilla, deje de intervenir, privatícese, etcétera. Todo eso le quitó mucha fuerza al Estado-Nación. Y por otra parte, eso también generó la aparición de identidades locales que antes estaban apabulladas por el peso del Estado y de la identidad nacional. Como nos vendieron a nosotros aquí la identidad nacional de la Costa Rica blanca, ¿verdad?, que es deleznable por completo porque es racista y eurocéntrico y por demás falaz, eso apabulló a quién, a los indígenas, a los afrodescendientes, a los guanacastecos, porque la cosa es valle centralina, todo el mestizaje fue negado, toda la cultura indígena fue negada. Entonces
¿Qué nos quedó ante eso? Nos quedó una identidad nacional gris, plana, igual para todo el mundo, sin matices y impuesta desde arriba. Pero problema, eso que estaba arriba era el Estado, y el Estado en este momento está debilitado. Entonces también se nos está yendo el tema de la identidad nacional, porque ya esa identidad nacional ha sido denunciada como un constructo del Estado moderno. Y además los mismos gobiernos que hemos tenido desde los 90 para acá han empezado a promover el turismo, cosa que ha implicado vender una Costa Rica mestiza, una Costa Rica donde hay afrocaribeños, una Costa Rica donde hay guanacastecos que tienen una cultura mestiza y entonces comen arroz de maíz y tienen la cultura del sabanero y toda la cosa. ¿Por qué? Porque no podemos vender en las potencias una Costa Rica blanca, porque a ellos no les interesa venir a ver gente blanca, a ellos les interesa venir a ver gente mestiza con culturas exóticas en un entorno tropical. Entonces la Costa Rica blanca ya no era funcional para la industria sin chimeneas que se empieza a promover en los 90 casualmente en el contexto de estas reformas neoliberales y de esta globalidad. Entonces ya había que promover una Costa Rica mestiza y toda una nueva visión de lo que es la cultura y lo que es el costarricense como ente, digamos, biológico, genético, que es una mezcla de razas, una mezcla de etnias, ¿verdad? El concepto de raza no se debe usar. Entonces, esto también ha ido conduciendo a que el Estado costarricense asuma el multiculturalismo como parte de sus discursos, y de hecho está por todas partes. Uno revisa las páginas del gobierno de internet a raíz que han abierto a raíz de esto del bicentenario, y está presente el discurso multicultural. Eso es una tendencia mundial, que de hecho el anterior presidente de Estados Unidos, cuyo nombre no menciono porque es impresentable, la combatió y achacaba al partido opositor, al Partido Demócrata, ser un defensor del multiculturalismo. Él hablaba de que eran unos globalistas, ¿verdad?, que defendían el multiculturalismo y el capital financiero transnacional y la cosa, ¿verdad? Y por eso fue que se pronunció contra las vacunas y por sacar a los inmigrantes y todo eso, porque todo eso era producto de la racionalidad de estos globalistas que él denunciaba como enemigos de la humanidad, literalmente, ¿verdad? Cosa que es absurdo. Sin embargo, no deja de ser cierto que hay un discurso multicultural que es promovido por los gobiernos, porque la globalización nos enseñó que somos diversos. Nos enseñó que tenemos que tener TLC con China, TLC con Corea, TLC con África, ¿verdad?, con algún país de África, ¿verdad? Tenemos que entrar en contacto con otras culturas y entendernos con otras culturas, y desde esa lógica tenemos que ser multiculturales. Entonces el Estado costarricense también ha asumido eso, de manera que el discurso de la Costa Rica blanca se ha ido erosionando. Entonces eso también erosiona al Estado, porque está erosionándole su ideología, su nacionalismo, el cual se basaba en ese discurso que empieza en el tiempo de Mora. Entonces todos estos elementos hay que discutirlos. Díganme ustedes a dónde se ha discutido. Sí se ha discutido un poco en las instituciones académicas, vuelvo y repito, tal vez no tanto como uno desearía, pero a nivel de gobierno cero, y a nivel de la conciencia pública de la población también. Hemos seguido con el mismo discurso de toda la vida, la banderita, el escudo, ¿verdad? Y de ahí no hemos pasado, y estos son temas básicos. ¿Qué vamos a hacer con el Estado-Nación en el siglo XXI? Vean Afganistán. Afganistán es un Estado fallido. En Afganistán no hay Estado, prácticamente. El Estado es una farsa, prácticamente. Lo que dejaron las potencias occidentales, no solo los Estados Unidos, la Unión Europea fracasó estrepitosamente. Pero como sea, pese a todo esto que está pasando, que ha pasado, los Estados-Nación no han dejado de existir. Todavía nos organizamos en Estados-Nación. Que están erosionados y socavados y todo lo que se quiera, pero ahí están. Entonces, como sea, hay que hacer algo con esos Estados-Nación. Tampoco podemos tirarlos a la basura de un día para otro. Esa es una reflexión que hay que dar. ¿Qué vamos a hacer con el Estado-Nación? Si no queremos ya Estado-Nación porque ya no nos funciona, o porque ya está muy agotado el discurso, porque la impresión que da todo esto es que el discurso de la patria está agotado. No hay renovación, no hay innovación, no hay propuesta de nada novedoso. Y no hay tampoco un interés por transformarlo, por adaptarlo, por adecuarlo a las condiciones nuevas del siglo XXI, que son unas condiciones totalmente diferentes a las que nacieron de la posguerra. En la posguerra nace un orden atlántico que en estos momentos está hecho añicos, literalmente. Entonces, ¿qué está surgiendo? Está surgiendo una multipolaridad, una cantidad de potencias que están bastante equilibradas entre sí,
Ya los Estados Unidos no son los de antes, están prácticamente al mismo nivel de otras potencias. Ha levantado mucho China, Rusia también, tanto es así que tanto es el miedo que tienen que acaban de firmar un AUKUS, ¿verdad? Un tratado que se llama el AUKUS entre Inglaterra, el Reino Unido y Australia, para venderle a Australia unos submarinos atómicos para que cuide el Indo-Pacífico en nombre de Occidente, porque los chinos son una amenaza. No me voy a meter a decir si los chinos son una amenaza o no, yo creo que es más paranoia que otra cosa de parte de las potencias occidentales, pero eso indica que las potencias occidentales ya no están tan hegemónicas como lo eran anteriormente. Hay mucho más equilibrio con potencias en otros continentes. Entonces, ¿y qué estamos debatiendo? ¿Qué estamos diciendo frente a eso? ¿Cómo se va a adecuar el Estado-Nación ante eso? Ante esos bloques económicos, ante esos centros de poder. ¿Qué vamos a hacer en las periferias? Porque evidentemente aquí no estamos en los centros de poder, estamos en las márgenes. Entonces, ¿qué vamos a hacer los que estamos en las márgenes? No he visto discusión al respecto y es fundamental. Sí, sin duda. Y no solamente se comparten estos aspectos de una economía global, también los mismos problemas, ¿verdad? Encontramos que son a ese nivel cuando hablamos nosotros de un problema tan grande que se enfrenta como es el tema del narcotráfico, que ya no son problemas que eran nacionales, sino que son problemas transnacionales. Entonces se va generando esta cadena, ¿verdad?, que precisamente es necesario responder, ya no de maneras locales, sino de este ámbito hacia problemáticas que son comunes, ¿verdad?, que ese es otro. Hay nuevas problemáticas, nuevos tipos de dependencias, porque la Centroamérica, por ejemplo, en los años 80 tuvo una conflictividad de tipo político, con enfrentamientos de tipo político, con una Centroamérica que actualmente tiene más bien una crisis humanitaria, una crisis que tiene que ver con los aspectos delictivos, ¿verdad?, que tiene otras dimensiones, ¿verdad?, que son los grandes problemas que están en el tapete y lo que es necesario también dar respuestas, ¿verdad? Y que, bueno, exactamente eso, hay que debatirlos, hay que entenderlos y entender este problema como una visión mucho, bueno, diríamos mínimo regional para Centroamérica, o también desde esta visión más global. Incluso se habla ya no de la globalización, sino de la mundialización, ¿verdad?, por esta serie de vínculos que existen en los diferentes procesos. Y un tema importantísimo es el tema de la juventud y las situaciones que la juventud tiene frente a esta sociedad en crisis, frente a los cambios en los sectores productivos, a las nuevas necesidades que estos jóvenes tienen que emprender, un mundo tecnológico donde el acceso a poder estudiar y a tener acceso a la tecnología también marca nuevos derroteros que definitivamente las generaciones anteriores no tuvieron que enfrentar y que tienen que ver precisamente con construir soberanías, con construir independencias, con construir esos procesos de ser más independientes, ¿verdad?, que es una constante, ¿verdad? Yo diría que la independencia, hay muchos enfoques desde los cuales se puede ver, desde los enfoques de la independencia con formación de dependencias, ¿verdad?, que llevan a una constante lucha social en pro de los diferentes grupos que van logrando mejoras, van logrando obtener reconocimientos en este mundo bastante complejo, que es el que enfrentamos hacia el siglo XXI. Decimos, la gran característica del siglo XXI precisamente son las incertidumbres, que nos enfrentan a esa necesidad de responder muy rápidamente a cambios que nos superan, precisamente por lo vertiginosos que se van presentando, ¿verdad? Ese es otro elemento importante. Yo creo que con estas reflexiones podemos dar cierre al programa. Muchas gracias al profesor Eduardo por acompañarnos, a la profesora Margarita por también estar con nosotros, y bueno, este ha sido un programa más de El Museo Dialoga. Muchas gracias a Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.